En la clase de hoy vamos a ver cómo se maneja un tester o multímetro. En nuestro país se lo conoce con el nombre de tester, pero el verdadero nombre es el de multímetro porque sirve para medir múltiples magnitudes. En particular, vamos a ver cómo se miden las tres magnitudes que estudiamos en la primera clase, en la clase de ley de Ohm. Esas tres magnitudes son la tensión, la corriente y la resistencia. La tensión y la resistencia son dos magnitudes fáciles de medir. La corriente es un poco más complicada, así que eso vamos a dejarlo para un próximo video. Debido a que la corriente se mide en serie y para hacer una medición en serie hay que cortar el circuito en algún punto. Entonces merece una explicación un tanto más compleja. Bueno, para ver el funcionamiento del tester he traído tres tipos de testers. Este es el tester más común y más económico que sirve para medir las tres magnitudes que habíamos hablado, más alguna otra también que la voy a describir. Luego tenemos otro tester. Este es un tester de mayor calidad, de mayor precisión y un poquito más caro, pero que tiene algunas virtudes que el otro no tiene. Y por último voy a mostrarles una antigüedad que he usado yo en mis épocas de alumno secundario y que lo tengo y lo recuerdo con mucho cariño y todavía lo uso para algunas mediciones. Este es el famoso tester analógico. Tiene hasta el vidrio roto de aquellas épocas. Bueno, voy a arrancar describiendo las escalas y las posiciones que tiene el tester más simple de todos. Este tester puede medir, como habíamos visto, tensión, corriente, resistencia y un par de magnitudes más. Esta llave selectora nos dice cuál es la magnitud que vamos a medir y cuál es la unidad de medida. Por ejemplo, en esta zona de acá vamos a medir volts en corriente continua. Tiene una B corta y una línea recta. La magnitud más chiquitita que puede medir a fondo de escala es 200 milivolt. Esa M significa milivolt. Acá tenemos 2000 milivolt, que serían 2 volt. Aquí podemos medir 20 volt, 200 volt o 1000 volt. Generalmente cuando lo ponemos en una escala alta, el tester indica acá H, una letra H que quiere decir alta tensión. Si vamos hacia este lado, con la llave selectora, vamos a poder medir tensión en corriente alterna. Y aquí tenemos dos escalas, una escala de 200 volt y una escala de 750 volt. Esta sería la escala de alta tensión que pueden ver que está con un resalte en color negro. Bueno, vamos a ver cómo se colocan las puntas en el tester. El tester tiene un orificio que dice común, que es este de aquí abajo. Tiene otro que dice generalmente volt, ohm y miliamper. Y uno que dice 10 amperes. Entonces, para hacer todas las mediciones menos la de 10 amperes, vamos a colocar la punta negra donde dice común y la punta roja donde dice volts, ohms y amperes. Con eso voy a poder hacer todas las mediciones menos la de 10 amperes. Aquí les voy a mostrar un tester de mayor calidad en donde, por ejemplo, en la zona que mide tensiones, este tester tiene una llave selectora que elige entre alterna o continua. Aquí podemos ver un tester analógico. Esta es la parte en que mide tensiones en continua y esta es la parte que mide tensiones en corriente alterna. Las puntas se colocan, la negra en común y la roja en el otro orificio. Bueno, ahora que ya hemos descrito la escala de los testers, voy a dar un par de tips para no cometer errores y luego vamos con las 10 medidas más importantes que se pueden hacer con un tester. Obviamente, si estoy midiendo una tensión que es peligroso, no tengo que tocar la parte metálica de ninguna de las puntas. Otro consejo que les voy a dar: hasta que no sepan medir muy bien corriente, no pongan nunca la escala del tester para medir corrientes. Porque el tester, cuando mide corrientes, tiene una resistencia muy baja, casi cero, y si ustedes sin querer lo ponen en corriente y tocan ya sea el enchufe o alguna pila o algo que tenga tensión, van a hacer un cortocircuito y van a quemar el tester. Cuando ustedes no saben el valor de la magnitud que tienen que medir, deben arrancar con la escala en la posición más alta e ir bajando hasta que logran la medida más precisa posible. Bueno, ahora sí, vamos con las 10 medidas más importantes o más útiles que podemos hacer con un tester. Bueno, vamos a arrancar con la primera medición. Tal vez una de las más comunes que tenemos que hacer siempre antes de cada show.
Vamos a medir una pila para ver si podemos utilizarla, por ejemplo, en el transmisor de un micrófono inalámbrico. Arrancamos de cero, vamos con este tester. Encendemos el tester, colocamos la punta negra en el común y colocamos la punta roja en volt, ohm. Una vez que tenemos las puntas bien colocadas, vamos a buscar la escala. Sabemos que una pila tiene 1,5 volt y trabaja con continua. Entonces, vamos a la escala de tensión que está aquí, vamos a ponerlo en una escala superior, o sea en 2 volts, y vamos a poner esto en corriente continua. Ahora sí, tomamos las puntas del tester, con la punta negativa tocamos el borne negativo de la pila y con la punta roja el borne positivo. Ahí podemos ver que esta pila mide 1.321 volts. Es decir, esta pila no serviría para ser usada en un show. Si nosotros ponemos las puntas al revés, vamos a ver que el tester nos arroja la misma medida, pero con un signo menos adelante. Entonces, menos 1,32 volt significa que está midiendo 1,32 volt, pero con las puntas invertidas. Es decir, estoy poniendo la positiva en el negativo de la pila y la negativa en el positivo. Bueno, vamos ahora a la segunda medición. Esta es una medición súper importante porque vamos a medir la tensión de red. Hay que saber siempre qué tensión tenemos en la red donde vamos a enchufar nuestros equipos, porque si la tensión es la equivocada, los equipos pueden o no funcionar o quemarse. En Argentina la tensión de red son 220 volt con una tolerancia de un 10% hacia arriba o hacia abajo. Esta medición hay que hacerla con cierto cuidado porque los 220 volt son muy peligrosos, es más, pueden matar a una persona. Vamos ahora al tester. Tenemos las puntas en tensión y común. En la escala vamos a medir tensión, pero ahora en corriente alterna. Es decir, he bajado el selector hacia corriente alterna. Lo puse en la escala de 750 volt, que es una escala superior a los 220. Esta escala me permitiría medir ya sea 380 volt si estuviera todo equivocado o 220 volt si estuviera todo bien. Con cuidado y sin tocar la parte metálica de las puntas, introducimos las puntas en la zapatilla en este caso y podemos ver que la tensión que hay en este momento es de 231 volts. Como es corriente alterna, no tiene polaridad. Fíjense, yo voy a dar vuelta las puntas y la medición sigue siendo la misma, es decir, 231 volt, pero no tiene ni signo menos ni signo más, porque la corriente alterna no tiene polaridad.